a veces nosotros nos movemos por los sentimientos, ¿verdad? Y generalmente eso es lo que nos lleva a la perdición. Los sentimientos a veces son egoístas, a veces son generosos los sentimientos, pero no van conforme a la voluntad de Dios. Acá en la tierra el Señor nunca nos dijo que nos movamos por sentimentalismo, sino por obediencia a sus mandatos, a sus mandamientos. Entonces, tenemos que saber cómo movernos conforme a los mandamientos de Dios. Para eso tenemos que conocer su palabra, para eso tenemos que conocer nosotros qué es lo que Dios quiere en determinadas situaciones, porque situaciones en la vida vamos a tener muchas, diferentes, y nos vamos a paralizar en algunas, y no vamos a saber cómo seguir adelante o qué hacer. Bueno, hoy pretendo dar un mensaje corto, pero yo pretendo dar un mensaje corto. Vamos a ver lo que el Espíritu Santo quiere hacer, porque le damos todo el honor a Él, y vamos a ver el tiempo que el Señor va a ocupar para este pequeño mensaje que les quiero transmitir, hermanos. Y para eso vamos a ir a Mateo capítulo 10. Y yo he titulado la prédica, Si alguno nos recibiere. Porque estamos como testigos acá en la tierra, nosotros los hijos de Dios, pero en la encomienda que Dios nos da a todos sus hijos, van a haber momentos en que algunos no nos van a recibir. Entonces tenemos que saber nosotros qué hacer. Porque escuché muchos comentarios. Algunos dicen, bueno, yo insisto hasta que algo logre. Otros dicen, bueno, insisto 1 o 2 veces y me retiro. Otros dicen, no, directamente si no me reciben a la primera me voy. Bueno, vamos a ver lo que el Señor dice en su palabra con respecto a este tema que está en la Biblia. Mateo capítulo 10, versículo 11 al 14. Dice así su palabra. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Estas son palabras del Señor Jesucristo a sus apóstoles, a sus discípulos. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Esta enseñanza está en los 4 evangelios de Jesucristo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No los he agendado a los 4, simplemente he agendado los que el Señor me direccionaba, porque es una enseñanza que aunque los distintos apóstoles, discípulos o escritores, inspirados por Dios, lo han planteado con algunas variantes, la esencia es la misma. La esencia es la misma. Y eso es lo que nosotros tenemos que rescatar para aprender cuando salgamos a predicar el Evangelio a la calle. Cuando se nos presente oportunidad y nos sintamos movidos por el poder del Espíritu Santo a predicar. Cuando vayamos a una casa y el creyente no puede callar. Y siempre algo tiene que decir el creyente. Siempre, hermanos. Es que a veces no podemos tener comunión con un inconverso porque cuando empezamos a hablar siempre algo de Cristo sale. Y cuando vayamos a una casa y sintamos que tenemos que hablarle de Cristo, ¿qué hacer? Cuando vayamos a la casa de un familiar inconverso y el Señor nos mueva a hablarles, ¿qué hacer? En el caso dice, si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Vamos a Lucas capítulo 9, versículo 4 y 5.
y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Vamos a Lucas capítulo 10, versículos 5 al 16. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hade serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. O sea, a Dios Padre. Esta es una de las lecturas más completas en cuanto a lo que el creyente tiene que hacer cuando vamos a predicar. Lo que el creyente tiene que hacer cuando el Espíritu Santo nos lleva y nos direcciona a algún lugar. Acá dice que si llegas a cualquier lugar, cualquier ciudad, cualquier casa, lo primero que tenemos que decir, la paz sea. Paz sea en esta casa. Ahora, algo importante que este texto dice, si hubiere algún hijo de paz, dice, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá sobre vosotros. O sea, la paz que llevamos nosotros va a reposar sobre ese otro hijo de paz. Pero si no hubiere ningún hijo de paz, dice que la paz se vuelve a nosotros. Y dice, si hubiera esa paz recíproca entre el testigo y el que recibe, dice, posad en esa casa. O sea, somos dignos de quedarnos en esa casa. Dice, ¿qué? Comiendo incluso y bebiendo con ellos, participando de una mesa. ¿Por qué? Porque si el obrero ha ido a visitar a una casa para llevar el mensaje de salvación, es digno de su salario, dice. No lo vamos a dejar, ¿no es cierto?, si ha venido caminando kilómetros. Si por cualquier situación ese siervo no ha comido durante el día y nosotros lo recibimos en paz, porque somos personas de paz, le vamos a servir algo de comer. Y dice que el testigo tiene que sanar a enfermos si hay enfermos. El testigo tiene que decir que el reino de Dios se ha acercado. Pero dice, en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, dice, salir por sus calles diciendo. Vamos a ir por las calles diciendo, hermanos, que nosotros no estamos acostumbrados a esto, pero que el pueblo judío estaba acostumbrado, lo hacía.
Dice, van a decir, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado. Y después habla del castigo. Dice, yo os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Esto estaba diciendo Jesús. Para aquellos que no lo han recibido va a ser peor el castigo que el que recibió Sodoma, que fue consumida con fuego del cielo. Ay, pobrecita Corazín. Ay de ti, Betsaida, dice, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo ha que sentadas en silicio y cenizas se habrían arrepentido. Por tanto, dice, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, la grandeza de algunas ciudades. Ese es el tema, hermanos, que hay ciudades que están tan engrandecidas que tienen cero de Dios. Cero presencia de Dios. Hay ciudades que se han enaltecido tanto como a ti, dice, ay tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Qué tremenda que son esas naciones cuando nos enteramos que porque tienen un desarrollo económico de primer mundo, que porque tienen un desarrollo militar de primer mundo, desarrollo político, desarrollo económico, de todos los órdenes, educacional, se han elevado creyendo como en la Torre de Babel, que su grandeza los llevaba al cielo. Pero sin embargo Jesucristo le está diciendo, así como te has enaltecido y te has levantado creyendo que llegarías hasta el cielo, vas a ser abatida hasta el infierno, hasta el Hades. Hay muchos. Y generalmente las personas que están más instruidas, las personas que tienen más conocimiento de bien y de mal, las personas que más conocen de leyes, son las personas que menos quieren escuchar de Dios. A veces nos llegamos al sencillo y nos abre la puerta, nos abre la casa, nos invitan a comer y pasemos un momento y nos regocijemos. Miren, hermanos, que pasado momento lindo en años atrás, cuando me invitaban a predicar en Concepción, y yo me gozaba, hermanos. Yo me gozaba porque antes de empezar la reunión tenía que viajar en el TESA y allí me esperaban las hermanas en la terminal o en alguna parada cercana, y antes de llegar a la iglesia teníamos que ir a buscar a algunas hermanas, teníamos que ir a invitar gente. Y entonces una vez una hermana me dice, ay hermanita querida, pero se va a ensuciar los zapatos porque acá hay mucha tierra en la calle. Y yo le dije, no me importa la tierra de la calle, que me lo llene de tierra, le digo, pero vamos a buscar las hermanitas. Y entonces esa hermana, cada vez que me veía, le contaba a las hermanas, esta es la hermana que no le importa los pies llenos de tierra. Camina por las calles sin importarle que se le llenen de tierra. Feliz, esa hermana está en el cielo ya, mi hermana Enriqueta, ya está en el cielo, el Señor se la llevó. Yo la quería muchísimo a esa hermana, porque eran tan humildes hermanos, pero me recibían con la sencillez de su casita, ponían una cortina blanca, ponían así el púlpito y le ponían también un mantel blanco, era todo hecho con amor, hermanos. Yo era feliz, hermanos, feliz cuando iba a predicar en esos territorios. Y teníamos ahí un organito y también le ponían un tapete blanco. Dejaban todo preciosa para que la sierva de Dios venga a darnos palabra de lejanas tierras. Con cuánto amor me recibían, hermanos. A mí me daba vergüenza, hermanos, recibir ofrenda de ellos. Y yo le decía, no hermana, por favor. Hermana, me dice, esto tenemos que enseñarle al pueblo de Dios a dar, me decía. Y de su pobreza me daban en un sobrecito encima una ofrenda, hermanos. Y encima me daban un bollito para que me traiga a la casa. Terminábamos la reunión y comíamos y me preparaban con tanto amor un bollito y algunas cositas todas hechas con sus manos. Hay una hermana que tenía una enfermedad en sus manos toda deformada. Ella me había hecho un cuadrito, todo decorado con goma eva, con un texto, con sus manitas. Y las demás comidas todas hechas también por las hermanas, en su sencillez, en su humildad, hermanos.
Pero hay ciudades como Capernaum que se elevan por su grandeza. Grandeza que Dios le permite, porque todo lo que tenemos acá en la tierra Dios lo permite. Ahora volvámonos a la idea de si alguno nos recibiera, y vamos a explicar un poquitito las costumbres judías. Porque acordémonos que nuestro Señor Jesucristo era judío, viene de la tribu de Judá. Entonces, en las casas judías, en donde se recibían bien a las personas, se lavaban los pies y se la atendían con cordialidad. Tú eres bienvenido a mi casa, has caminado, porque en esos tiempos los caminos eran de tierra, eran polvorientos. Entonces, si venía una persona de paz y en esa casa había una persona de paz, entonces le decía, entra a mi casa. Y ahí a la entradita nomás había ya un lavatorio con agüita fresca y linda para lavar pies al siervo que venía caminando por las calles de tierra. Esas eran las costumbres judías. Se lo lavaba los pies y se lo atendía con cordialidad. Esta costumbre la aplicó Jesús con sus apóstoles y con cualquiera que hubiera querido evangelizar en ese tiempo y en nuestros tiempos. O sea, hermanos, evangelizar a desconocidos, evangelizar a amigos, evangelizar a familiares. Este mismo principio que Jesucristo le enseñó a sus apóstoles es el mismo principio que rige para nosotros en estos tiempos. No que contiendan con las personas que rechazan el Evangelio, porque el Señor Jesús sabía que muchos lo iban a rechazar, a sus apóstoles. A Él lo habían rechazado, también a sus apóstoles lo iban a rechazar. Entonces, no que entren en contienda por aquellos que rechazan el Evangelio, sino que los dejen porque esa es su decisión y ese es el libre albedrío que Dios nos da a nosotros. Libre decisión, hermanos. Aquí nunca el Señor nos enseñó a que insistamos, a que obliguemos a la gente. Dejarlo en su decisión. Si su decisión ha sido no recibir el Evangelio de Jesucristo, déjenlo, sacúdanse los pies y apártense de la persona o del lugar para seguir a otra casa, otra ciudad en donde sí van a ser bien recibidos. Era una costumbre de la antigua Palestina. Esta de sacudir los pies era una costumbre de la antigua Palestina. Los judíos, yo los tengo agendados, así que se los voy a ir detallando. Los judíos, al regresar de un país pagano, de un país donde adoraban muchos dioses, entonces los judíos cuando regresaban y entraban en Palestina, tenían por costumbre sacudirse las sandalias y hasta la ropa. Todos se sacudían antes de entrar a su tierra, la tierra de ellos. ¿Para qué? Para no contaminar su tierra con el polvo de los países extranjeros. Miren, hermanos, que nosotros a veces no le damos importancia, ¿no? Pero que tendríamos que darnos cuenta que cuando venimos de la calle, venimos del mundo y entramos a nuestras casas, tendríamos que sacudirnos. Tendríamos que sacudir nuestros pies y nuestra ropa para no contaminar nuestro hogar, nuestro lugar, nuestro santuario, porque nuestra casa tiene que ser un santuario, hermanos. Un santuario donde adoremos, donde alabemos, donde oremos, donde leamos la Biblia y donde la paz, shalom de Dios esté sobre nosotros. Así hacían porque ellos cuidaban, amaban, respetaban la tierra que Dios le había dado. Nosotros a veces venimos bien contaminados del mundo, bien contaminados, y así entramos a nuestra casa como si nada, hermanos, como si nada. Pero tendríamos que tener en cuenta esta enseñanza. Sacudo mi pie de todo lo que se me ha pegado, sacudo mi ropa de toda mala palabra, toda maldición, toda cosa que se me ha pegado de este mundo. No la voy a entrar a mi casa, no la voy a entrar a mi hogar, no voy a entrar a mi iglesia contaminado.
Porque a veces, hermano, nos contaminamos en el mundo. Miren que cuando vamos a un velorio y volvemos a casa, por lo menos yo así lo hago, hermanos. Me lavo las manos, me lavo la cara y la ropa que me saco a lavarla. Y si es posible me baño. ¿Por qué, hermana? ¿Por qué? Si están llorando a un ser querido. Es que esto no tiene que ver con sentimientos, hermanos. Esto no tiene que ver. El cuerpo cuando ha muerto empieza a descomponerse. Nos guste o no nos guste, amemos a esa persona entrañablemente. Empiezan las bacterias a descomponer el cuerpo. Y si nosotros estamos ahí tocando un cuerpo mortecino, un cuerpo muerto, un cuerpo que empieza a descomponerse, eso se nos pega, hermanos. Hay personas que les gusta estar acariciando el cadáver hasta el final. Y acarician una cosa en descomposición, hermanos. El alma es la que ya se ha ido a la eternidad, sea con Cristo o sea al infierno. Es el alma, hermano, que amamos del ser humano. Ustedes miren un cuerpo muerto y se van a dar cuenta qué diferente que ese es el cuerpo cuando está con vida que cuando ya no tiene el alma. A veces no nos damos cuenta de eso. No nos damos cuenta de eso y amamos lo que se descompone. Amamos lo que se descompone. Por eso tenemos que acostumbrar a amar a las personas por la esencia de la persona, la esencia de Cristo en la vida de la persona. No querían contaminar su tierra, amaban y cuidaban su tierra, hermanos. Otra costumbre de sacudirse el polvo de los pies era una señal de no tener más responsabilidad por el lugar donde se había levantado el polvo, dejando así esa zona para el juicio de Dios. Esa también era otro pensamiento. Sacudo mis pies como señal de que no tengo más responsabilidad con aquellos que no me han querido recibir, con aquellos que no han querido recibir el mensaje de Jesucristo, y que al levantarse ese polvo que hemos sacudido, yo estoy diciendo, yo me libro de toda responsabilidad con usted y dejo todo para el juicio de Dios. Pobrecita las almas que no reciben el mensaje de Jesucristo, ¿no? Porque inmediatamente que rechazan a Jesucristo, no nos están rechazando a nosotros, lo están rechazando a Jesucristo. Inmediatamente quedan bajo el juicio de Dios. Entonces eso también significaba que se liberaban de toda responsabilidad. Por otra parte, sacudirse el polvo de los pies significaba romper relaciones, pero sin guardar odio. Rompo relaciones, las rompo, hermana. Y eso es lo que cuesta hoy en día. Eso es lo difícil de hoy en día, hermano, que no se tiene bien entendido lo que es cuando nosotros llevamos el evangelio a una ciudad, llevamos el evangelio a una casa, llevamos el evangelio a una persona y no nos quieren escuchar. Y seguimos unidos. Y seguimos unidas con esa persona. Seguimos unidas con esos amigos. Seguimos unidos con esos vecinos. Seguimos unidos con esos desconocidos. Queremos tomar alianza y hacer amistad. No porque yo quizás algún día se convierta. No, hermanos. No. Aquí la Biblia nos enseña que donde no se recibe el evangelio de Jesucristo se rompen las relaciones. Se rompen. Sin guardar ningún tipo de odio, porque el Señor no nos ha mandado a odiar, sino por el contrario a ser pacificadores y amar. Pero no podemos tener relación con el que no recibe el evangelio de Jesucristo. Sea desconocido, sean amigos, sean vecinos, sean familiares. Para todo la misma ley, hermanos. Se rompe relaciones. También sacudirse el polvo significa que no deben aceptar de una forma, por supuesto, humilde, el rechazo, sino que deben exteriorizar el haber sido despreciados, haciendo evidente la ruptura de la comunión
que se ha producido. Exteriorizo mediante mi sacudida que he sido rechazado, que el mensaje que yo llevaba no me lo quisieron recibir. Exteriorizo para que vean los demás que algo se ha roto con esa persona, que no puedo tener comunión con esa persona. Algo que me impide una unión común con Él. Eso significa comunión. Entonces yo estoy mostrando a todos, vean lo que hago en esta ciudad, en este lugar, en esta familia, con esta persona. Exteriorizo que no puedo tener ninguna comunión porque se ha roto. El que rechaza a Jesucristo no es digno ni merecedor de que yo siga en comunión con Él. ¿Se entiende, hermanos? Porque estamos priorizando la persona de Jesucristo, no estamos priorizando a la persona o a la ciudad. También sacudirse los pies no es un tipo de venganza de los apóstoles, lejos de eso, contra la ciudad o contra las personas que se negaban a oír el mensaje de Jesús. No, no es venganza, sino que es una actitud de ellos que si fuera una venganza estaría contradictoria a otras enseñanzas que Jesucristo dejó muy bien establecida y que también la tenemos que recordar, y es que el Señor nos dijo en Mateo 5:41, cualquiera que te obligue a ir una milla, 1 kilómetro, ve con el 2. Alguien que te esté obligando a hacer algo que te puede llegar a cansar tu cuerpo, que no tienes ganas, pero te obliga. El Señor dice que lo hagamos. También el Señor enseñó en Lucas capítulo 6:29, a cualquiera que te hiera una mejilla, preséntale también la otra. No estamos hablando de golpe, hermanos. Estamos hablando de situaciones que nos hacen en la vida triste, personas que nos golpean de un llado y nosotros decimos, John, basta. Y el Señor dice, no, preséntale otra oportunidad. Y te vuelven a hacer maldades. También el Señor dejó muy bien establecido que debíamos amar a nuestros enemigos, como en Mateo 5:44 dice, amad a vuestros enemigos. Y es un mandamiento. No se contradice, todo esto no se contradice. Sacudir el polvo, romper la relación, romper ruptura, la comunión con aquellas personas que no reciben el Evangelio de Jesucristo, no tiene nada que ver con las enseñanzas que Jesucristo dejó bien establecidas. Sino por todo el contrario, significaba dejar atrás toda hostilidad recibida. Dejar atrás toda hostilidad recibida para estar libre y poder avanzar por nuevos caminos. Diciendo, esto a mí no me ata. Esto a mí no me priva de seguir predicando el Evangelio de Jesucristo. Este rechazo, esta hostilidad, esta situación no me va a privar a mí de seguir adelante. Me sacudo la hostilidad, me sacudo el desprecio, me sacudo el rechazo y sigo adelante. Y me voy a otra casa, me voy a otra ciudad, me voy a predicar el Evangelio a otra persona. Dejo atrás todo lo que he recibido. Dejo atrás y libre me voy a otra casa digna de ser recibido el Evangelio de Jesucristo. Entonces, podemos leer en Hechos capítulo 13, versículo 49 al 52, ejemplo de lo que hicieron dos grandes y poderosos siervos de Jesucristo, el apóstol Pablo y Bernabé. Dos personas llenas de la presencia del Espíritu Santo. Dice, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo.
A veces suele pasar, hermanos, que cuando nos rechazan y no reciben la palabra, nos entristecemos, porque es cosa de la carne eso. Es cosa de la carne sentirnos tristes cuando nosotros damos un folleto y no lo reciben, o lo reciben y lo tiran, o en la cara nos rompen, ¿verdad? O cuando uno predica el evangelio y no quieren cambiar la gente, o se va a media prédica, salen afuera y se van. Nos duele profundamente cuando vamos a un familiar a predicarle el evangelio y no quieren recibir. De ninguna forma quieren recibir el evangelio de Jesucristo. Pero fíjense en que estos siervos de Dios estaban allí en Antioquía y dice que la palabra se difundía por toda la provincia, pero estuvieron ese grupo de judíos que instigaron, que promovieron a unas mujeres distinguidas que tenían influencia y prestigio, y dicen que eran mujeres piadosas, para que levantaran persecución contra Pablo y Bernabé y lo expulsaron de sus límites. Entonces ellos dicen que sacudiéndose contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. No se paralizaron, hermanos, no se paralizaron. Se sacudieron todo lo que le hicieron contra ellos. O sea, todo lo que tú me has largado a mí vuelve a ti, porque yo no recibo maldición. El cristiano no recibe maldición, hermanos. Cuando nos larguen maldición, o la cortamos o la volvemos al remitente. ¿Por qué vamos a recibir maldición si somos hijos de bendición? Tenemos todo el derecho de decir, vuelva al remitente lo que me han largado. Entonces, hermanos, aquí está Pablo y Bernabé yéndose a otro lugar a predicar. Sacuden ellos el polvo de sus pies y llegan a Iconio. Y dice que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hermanos, cuando estamos llenos del Espíritu Santo vamos a sentirnos gozosos, por más que enfrentemos situaciones de desprecio, por más que enfrentemos situaciones de rechazo, por más que veamos la indiferencia de la gente. Eso es el común de ahora, el común denominador de la gente de hoy en día. Indiferencia ante el poder del Evangelio de Jesucristo. Pero ellos reanimaban la fuerza. Aquí no me han recibido, me voy a otro lugar. Algunos se desilusionan y no quieren seguir trabajando más para la causa de Cristo. Porque la vergüenza es más fuerte que la pasión y el amor por Jesucristo. Pero sin embargo, Pablo y Bernabé se gozaban. Dice que se gozaban, habían sido expulsados. Y una persona que expulsa a otra, yo le aseguro, hermano, no lo hace con delicadeza. Una persona cuando expulsa a otro, lo corren, lo tironean, lo empujan, capaz que hasta se caían mientras lo iban expulsando. Hasta los límites, lo habrán ido golpeando, le habrán ido haciendo tantas cosas. Sin embargo, eso no lo paralizó, eso no los asustó, eso no los entristeció. No se quedaron diciendo, ay, pobrecito de mí, cómo nos han hecho sufrir, cómo nos han rechazado. Ay, pero ¿por qué? Ni han perdido el tiempo en hablar de ellos. No han perdido el tiempo, hermanos. ¿Para qué perder el tiempo por los que rechazan el Evangelio? Ya están bajo el juicio de Dios. La responsabilidad de nosotros se sale y queda bajo el juicio de Dios, que es lo más triste. Pero generalmente somos así, los seres humanos, que nos desilusionamos, que nos entristecemos y que hablamos del tema. Hablamos del tema y decimos, pero qué malas personas, pero qué esto, pero qué aquello, y nos empezamos a contaminar. Aquí los discípulos habían recibido la expulsión, el desprecio, y sin embargo dice que estaban llenos del Espíritu Santo y de gozo. Cuando se fueron a otra tierra, aquí no me recibieron, vámonos a otra tierra. No nos vamos a paralizar. El misionero, el testigo de Dios, el siervo de Dios no se paraliza, hermanos. Y a eso hemos sido llamados nosotros. Mateo, capítulo 10, 40 y 41. Palabras de Jesucristo. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta,
por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Miren, hermanos, lo que se pierden los que rechazan a los siervos de Dios. Lo que se pierden, la recompensa que tiene, dice, el que los recibe a ustedes me está recibiendo a mí, dice Jesucristo. Me está recibiendo a mí y a mi Padre, al que me envió. Y el que recibe a un profeta, recompensa de profeta va a tener. Y el que recibe a un justo, recompensa de justo va a recibir. Entonces, queridos hermanos, qué importante es que nosotros vayamos sembrando la semilla y ni sabemos nosotros la recompensa que viene por detrás nuestro. Nos reciban o no nos reciban, tenemos recompensa de parte de Dios. Hechos, y ya con esto finalizo. Capítulo 18, versículos 5 al 8. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero, oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, les dijo, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Miren, hermanos queridos, aquí estos otros dos siervos también, Silas y Timoteos, discípulos del apóstol Pablo, considerado como hijo del apóstol Pablo, seguían la enseñanza del apóstol. Y dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Estaban todos predicando el evangelio. Silas, Timoteo, Pablo, todos, hermanos, estaban entregados sirviéndolo al Señor, predicando el evangelio. Y dice que, testificando a los judíos, dice que Jesús era el Cristo. Eso estaba haciendo porque Pablo primero le predicó a los judíos. Pero dice, oponiéndose y blasfemando estos, los judíos, les dijo, sacudiéndose los pies, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Ustedes no me quieren recibir, me voy a los gentiles. Jesucristo vino a los judíos, dice, a los suyos vino, y los suyos no les recibieron. Entonces el Señor ahora nos ha dado el tiempo a los gentiles, a nosotros. Ahora el Señor nos ha dado el tiempo de la gracia, de poder trabajar con nosotros, para que nosotros extendamos su reino. Y después, en la gran tribulación, seguirá con Israel. Pero ya la iglesia de Jesucristo estará en las bodas del Cordero arriba, celebrando, hermanos, gozándonos. Y sin embargo acá Israel estará siendo perseguida, estará siendo atacada. El Señor va a venir a defenderla a su nación porque la ama, claro que sí. Pero hermanos queridos, aquellos que se oponen y que blasfeman, a veces nosotros decimos sí, pero esta persona que blasfema que es con el nombre de Jesucristo, esta persona que atrevida que es con las cosas de Jesucristo, con las cosas de Dios, con las cosas del reino de Dios. Pero bueno, voy a seguir un tiempito más con ellos para ver si cambia algún día. No, hermanos, no, hermanos queridos. A mí me ha pasado, he tenido que vivir eso, hermanos, que con quien yo insistía y insistía, fueron las personas primeras en irse de la iglesia. Fueron las primeras personas que apostataron. Fueron las personas más murmuradoras, calumniadoras y amargadas
y blasfemas contra Dios. Porque nosotros no somos los que hacemos la obra, hermanos. Eso debemos entender, que nosotros llevamos el evangelio a quien lo quiere recibir. Y si esa persona blasfema, si esa persona rechaza, si esa persona no quiere recibir, se oponen al evangelio de Jesucristo, no tenemos que seguir insistiendo, hermanos. No tenemos que seguir insistiendo, porque acá nos enseña el Señor que debemos sacudir el pie e irnos a otro lugar, e irnos con otras personas. Pero siempre estamos nosotros con esa tendencia, pero bueno, le voy a tener paciencia, le voy a mostrar amor. No, hermanos. No, hermanos. Con la persona que blasfema, con la persona que rechaza, con la persona que se opone a las enseñanzas de Jesucristo, a todo lo que está en su palabra, no debemos insistir. Se le ha dicho una vez y no ha querido cambiar, se la deja y nos vamos con otro. No perdamos el tiempo, que en el mundo entero hay muchas almas. Y por estar nosotros con una persona, descuidamos miles de almas que podrían ser salvas. Y estamos ahí, si alguien viene y nos empieza a discutir, no sigamos. Sacudimos los pinos, vamos a predicar el evangelio a otro que sí quiera recibir el evangelio. Este es un mensaje de relación, porque de cómo relacionarnos con las personas, porque a veces nosotros estamos pensando en muchas cosas y no estamos pensando en los mandamientos de Dios. ¿De qué manera podemos estar pensando en muchas cosas? ¿Qué dirán? ¿Qué pensarán de mí? Pero son mis amigos, les tengo que tener paciencia. Pero son mis conocidos, voy a seguir insistiendo para que algún día lo tengamos en la iglesia. Pero son mis familiares, no puedo hacer ruptura. No puedo romper toda comunión con ellos, porque son mis familiares, como a mí una vez me dijeron unos familiares, pero son de tu sangre. Ni la sangre ni el apellido vale, hermanos. Ni la sangre, ni el apellido, ni la amistad, ni los lazos que nos unan acá en la tierra tienen más poder que las enseñanzas que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo nos dejó acá. Si no puedes hablarle del evangelio de Jesucristo, rompo relación, rompo comunión. ¿Qué comunión puede tener la luz con las tinieblas? Ninguna, dice el Señor. No puedo estar siendo amigo de alguien que rechaza, aborrece a mi amado, al que me está preparando un hogar en el cielo, al que me está preparando las bodas del Cordero, al que me está preparando recompensas y corona, al que dio su vida por mí en la cruz del Calvario, al que derramó toda su sangre hasta la última gota. No podemos tener comunión, hermanos. Hay teorías y tendencias, y yo fui una de esas. Pero el Señor, miren, hermano, este dedo es testimonio de que no se debe insistir con las personas. Fisurado, lo tuve fisurado, porque yo me iba debajo del brazo con mi Biblia a querer a cristianos, familiares, convencerlo de algo que Dios me dijo: basta ya, no hables más de eso. Y yo, quizás en esta vez sí, esa vez me quebré el dedo, hermanos. Y me queda el recordatorio, y me duele, porque no se me selló bien el hueso, porque el Señor me lo dejó como recordatorio, como el aguijón que le dejó al apóstol Pablo, ¿vieron? Que le dejó un aguijón. A mí me dejó un recordatorio, porque yo era de las que también insistía, y que pobrecito, y que mi familia, y que mi amiga, y que mi esto, y que mi aquello. No, hermanos. Vamos llevando el evangelio. Si hay rechazo, nos vamos. No podemos quedarnos. No podemos entablar amistad con alguien que rechaza a Jesucristo, que rechaza el reino de Dios, que rechaza el evangelio de Jesucristo. No podemos, ni porque sea vecino, ni porque sea quien sea. Cuando Jesucristo llamó a los discípulos, todos tenían causas y pretextos justos ante nuestros sentimientos humanos. Pero déjame, Señor, que esto, pero déjame que haga esto, pero que me despida, pero que va. Nada, dijo el Señor. El que me sigue, sin peros, sin razones, sin sentimientos, sin sangre ni apellido. Y así es el evangelio de Jesucristo.
debe ser llevado con mucho amor, hermanos, y con la paz del Señor. Pero si no lo reciben, hermanos, tenemos que salir, hermanos, no quedarnos y quedarnos y quedarnos y quedarnos, porque se nos va a pegar toda la contaminación de su pecado. Fíjense en que algunos han dicho, no, pero yo me voy a quedar para ver, seguramente lo voy a conseguir. Dice que el Señor, conviértanse en ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo comparto mucho tiempo con una persona, se me pegan las cosas de esa persona, sin darme cuenta. Costumbres, formas de hablar, estilos de vida, gustos, preferencias, etcétera, etcétera. Se nos pegan, hermanos, algo se nos pegan. Y ellos decían, yo voy a entrar a mi tierra sin nada pegado. Me limpio, me sacudo, todo me sacudo y entro porque mi tierra no va a ser contaminada. ¿Qué hacemos con nuestra tierra, el templo del Espíritu Santo, nosotros? ¿Qué hacemos, hermanos? Porque a diario los chicos tienen que estudiar, a diario tienen que trabajar, a diario salgo yo a hacer compra, las mujeres salimos a hacer compra al súper, a la verdulería y escuchamos hablar de esto, de aquello, de aquello y de aquello y de aquello y de aquello. ¿Qué hacemos, hermanos? Estamos en un mundo contaminado, estamos en un mundo perverso, estamos en un mundo que rechaza a Dios. Su corazón está lejos de Dios, está en su boca. Muchos hablan de Dios y sí está ahí, en sus labios están, pero en su corazón está lejos de Dios. Entonces, hermanos, esta enseñanza que yo le dije que iba a ser corta, es corta, pero es concisa y tiene que ser entendida. No es un mandamiento que el Señor ha dejado, que le enseñó a sus apóstoles, a sus elegidos, a sus escogidos, para que extiendan el reino de Dios. Nosotros no podemos hacer más que entregar el Evangelio a quien quiere recibirlo. Y el Espíritu Santo lo perfecciona. El Espíritu Santo hace la obra. El Espíritu Santo hace lo que nosotros no podemos hacer. Pero cuando alguien nos rechaza, nosotros no somos más poderosos que el Espíritu Santo. Pero a veces insistimos y insistimos y insistimos. Capaz que esa persona que nos ha rechazado de aquí a muchos años se convierta. Puede ser, claro, hermanos. Lo único que a nosotros nos resta es orar por esa alma. Señor, ten piedad y misericordia de esa alma que ya se ha condenado a sí misma. Ya está bajo juicio y condenación tuyo, Señor. Que tu misericordia lo rodee y algún día, Señor, pueda tener un encuentro contigo. Pero no podemos hacer más, hermanos. No podemos insistir, no podemos obligar, no podemos nada de eso, hermanos. Porque eso se llama carne. Carne, hermanos. ¿Sabe el tiempo que yo he dicho esta persona va a cambiar? Esta persona algún día va a recibir el Evangelio de Dios. Y insistí, peor se ponía. Peor, hermanos. Terminaba avergonzada yo. Terminaba avergonzada porque así quedamos cuando desobedecemos los mandamientos del Señor. Así quedan todos los hijos de Dios cuando no siguen las enseñanzas de nuestro Señor. ¿Duele en el alma que rechacen el Evangelio? Claro que duele, hermano. Duele ver a una persona rechazar porque sabemos en qué condición está su alma y cuál es su destino. Pero el Señor nos da libre albedrío. El Señor nos deja que decidamos. El Señor no nos dice vayan y traten de obligarlos, vayan y traten y procuren, cuando el corazón del hombre está cerrado. Nosotros no podemos hacer más nada, hermanos. Tenemos que retirarnos, no hay comunión con esa persona. No hay comunión, no hay unión, no hay amistad, no hay familia, no hay nada. Se pierde todo. Todo se pierde, hermanos. La familia del Hijo de Dios es aquel justo ante los ojos de Dios, que recibe el Evangelio y lo vive al Evangelio. Pero la persona que dice, sí, yo recibo el Evangelio, pero uno lo ve que vive de cualquier forma menos cristiana, esa no es una persona cambiada por Cristo. Ese se está engañando a sí mismo. No, puede engañar a muchos de la iglesia. Sí puede engañar a muchos de la iglesia, sí. Están los engañadores, claro que sí. Están los que se disfrazan de corderos siendo lobos.
pero a Dios no lo pueden engañar. Y el que está lleno del Espíritu Santo de Dios va a seguir gozoso su camino, llevando la semilla y sembrando, y no veo nada, siembro, no veo nada, pero me gozo en el Señor porque estoy haciendo lo que el Señor me ha dicho. Pero no vamos a sembrar en tierras, hermanos, donde lo único que vamos a hacer es contaminarnos. Este templo, hermano, lo tenemos que cuidar como los judíos cuidaban su tierra, cuidaban su nación. Ellos hasta el día de hoy la aman a su nación. Ellos la aman, la cuidan, son nacionalistas, son bien nacionalistas. Y así nosotros también tenemos que cuidar este templo, que es el templo del Espíritu de Dios. Y respetarlo a Jesucristo, a sus mandamientos, a sus enseñanzas, y separarnos de todos aquellos blasfemos, de todos aquellos burladores, de todos aquellos que dicen, sí, algún día voy a ir a la iglesia, no vienen nunca. O si vienen, vienen una vez, como han entrado, salen igual sin el más mínimo cambio. No, hermanos. Tenemos que como cristianos dejar el sentimentalismo, dejar la carnalidad, porque eso nos lleva al infierno. Eso no nos va a privar a nosotros irnos al cielo. Eso no nos va a permitir recibir recompensas de Dios. No nos va a permitir vivir aprobados acá en la tierra, como hijos que no tienen de qué avergonzarse, como personas que no tienen de qué avergonzarse. Pero el que hace contrario a la enseñanza de Dios es avergonzado. Yo lo he vivido, hermanos. Sé por experiencia. Ay, qué pobrecito. Ay, que tiene necesidades. Es malo, es esto, es mentiroso, es murmurador, es maldiciente, pero pobrecito. Ante los ojos de Dios no hay ningún pobrecito, hermanos. Hasta que no aprendamos eso, vamos a vivir haciendo nuestra propia voluntad, siguiendo nuestros propios caminos y oponiéndonos a la voluntad de Dios. Así que esta es una enseñanza de también cómo saber reaccionar ante una persona que rechaza el Evangelio de Jesucristo. Que el Señor siga obrando a través de su Santo Espíritu y del poder de la palabra de Dios en nuestras vidas, hermanos, para que no sea un tiempo malgastado nuestra vida. Para que no sea un tiempo malgastado. Hay un texto que dice, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Quiere decir que podemos pasar una vida entera construyendo y de pronto Dios la destruye. Y nos vamos a encontrar vacíos, sin nada. Y cuando estemos en la presencia del Señor le vamos a decir, pero Señor, si yo hice esto, hice aquello y aquello y aquello, el Señor va a decir, yo he destruido toda esa obra porque no hiciste como yo te enseñé. Yo dejé bien claro la enseñanza apostólica, eran para ustedes también. Pero no hicieron ustedes como yo he mandado. Entonces, hermano, por el bien de nuestra alma, que es personal la salvación, y por el bien de las personas que vienen detrás de nosotros, nuestras generaciones, observando nuestras vidas, hagamos bien las cosas, porque provocamos confusión. Yo pensaba, hermanos, pero esta hermana se va a contagiar de mí, en algún momento va a querer ser como somos acá en esta iglesia, como nosotros. No, hermanos, no. Si el poder del Santo Espíritu de Dios no la transforma a esa persona, nosotros no la podremos transformar. Nosotros no vamos a poder transformar a la persona, hermanos. Si ya hemos actuado con una persona en misericordia, hemos actuado en amor, le hemos mostrado el Evangelio de Jesucristo, el verdadero Evangelio de Jesucristo, la verdadera vida de santidad, y esa persona sigue con esa tendencia mala del infierno, la dejamos para el juicio de Dios. Nos libramos de responsabilidad. Usted váyase por donde quiera, congregue donde quiera, tenga los amigos que quiera. Yo libre de toda responsabilidad, libre de toda causa. La sangre de su cabeza sea sobre su vuestra cabeza. Yo me libero de toda sangre. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude a poder entender el caminar del cristiano acá en la tierra
para ser personas gozosas, como el apóstol Pablo y Bernabé, que dice que salieron de Antioquía y se fueron a Iconio llenos del Espíritu Santo y gozosos. Seamos personas gozosas, llenas de la presencia del Espíritu Santo y aprobados por Dios. Dios los bendiga, queridos hermanos.